Bueno, vamos a continuar la sesión que habéis iniciado esta mañana. Bueno, en primer lugar me presento, soy Carmen Gregorio y bueno, estoy aquí encantada por la invitación o la petición que quienes han organizado el seminario me hicieron en su momento para bueno, pues apoyar en la moderación de algunas de las mesas. Cuando vi el programa pues no tuve más que felicitar a quienes lo habían organizado y bueno, tratar de sacar, entre otras muchas ocupaciones en el departamento y en la docencia, soy profesora de aquí, de la casa, bueno, pues para acompañaros. Esta mañana no he podido estar, pero bueno, es todo un placer estar junto con Justa y con Yayo. Voy a hacer una breve presentación de cada una de ellas y después harán su intervención, media hora, y después abriremos un turno de palabras. Mi cometido será apoyar en moderar el debate y sobre todo, como digo, hacer una pequeña semblanza de cada una de ellas. Bueno, vamos a seguir el programa, pero a mí sí que me gustaría, tanto de Yayo como de Justa, Yayo Herrero López y Justa Montero Corominas, destacar de ambas que son bueno, pues, militantes en el feminismo desde hace muchísimo tiempo, bueno, Justa desde los años de la transición, en el 74, y nos conocemos hace tiempo, bueno, pues compartiendo diferentes espacios académicos y de militancia. Ya yo no la conozco a través de leerla, porque yo sí que la presentaría como un referente teórico también, porque a veces tenemos esta asociación de que solo teorizamos desde los espacios, digamos, más legitimados o prestigiados como la academia, pero desde luego para mí ambas han sido unos referentes intelectuales bueno, importantes desde el valor que doy a todo ese pensamiento que se construye desde la práctica, desde el feminismo en este caso y desde el ecofeminismo en el caso de Yayo. Bueno, Yayo, ambas tienen una formación interdisciplinar. Yo creo que eso bueno, pues habla también, ¿no?, del compromiso, ¿no?, en pensar realidades complejas como las que trabajan cada una de ellas. Bueno, ellas tiene formación en ciencias de la educación, en antropología social, en educación social y en ingeniería técnica agrónoma. Destacar de su currículum que en este momento es directora general de la Fundación para el Hogar del Empleado. Comentábamos que destacar de una fundación que también tiene una historia larga y bueno, yo creo que es importante señalar cómo bueno, Yayo junto con otras colegas fueron, digamos, pioneras en construir feminismo o ecofeminismo dentro de esta fundación que se ha dedicado a temas educativos y ecosociales. Edita además una revista que, bueno, pues quizás entiendo que estáis aquí, estáis interesadas en estos temas, que se llama Papeles y que tiene también una larga, ¿no?, historia, desde el 80 y tantos. Bueno, es cocoordinadora estatal de Ecologistas en Acción y bueno, ya tiene una participación muy activa en iniciativas sociales en diferentes ámbitos, bueno, interconectados, yo diría, como el ámbito de los derechos humanos, la ecología social, la educación para la paz, educación intercultural. Pues también se ha venido ocupando en cuestiones relacionadas con la prevención del racismo. Como digo, no voy a hacer un listado de sus publicaciones, pero bueno, destacar su militancia y su producción, insisto, teórica también y en relación con su investigación y esta conexión entre la práctica y la academia. Bueno, por citar, y con esto termino, presentando a Yayo, sí que yo de la lista de publicaciones que nos habíais pasado, que me han pasado la organización, quizás destacar uno de los artículos o contribuciones que he visto que tiene bastante, bueno, todos en general, pero más relación quizás con tu intervención, si no luego pues lo comentas, y que se llama Ecofeminismo, una propuesta de transformación para un mundo que agoniza, en Cuadernos Mujer y Cooperativismo del 2006. Bueno, yo creo que le voy a dar la palabra a Yayo y reservo después la presentación para Justa. ¿Vale?
Bueno, pues muchísimas gracias en primer lugar por la invitación, también por la presentación y buenos días a todos y todas, ¿no? En este rato lo que vamos a tratar de hacer va a ser compartir algunas reflexiones que permitan caracterizar un poquito en qué tipo de crisis estamos desde una perspectiva ecofeminista y también apuntar algunas limitaciones que tiene el momento actual y también como pautas de salida de una forma muy somera que luego nos pueda dar lugar para hablar en este debate, ¿no? Empezar planteando que el ecofeminismo, que es un movimiento social y también una corriente de pensamiento, lo que de alguna manera plantea o lo que tiene, digamos, en su base es la convicción de que vivimos en una sociedad que se opone esencialmente a las personas y a los territorios, es decir, al funcionamiento de la naturaleza, que estructuralmente este modelo económico y la sociedad que ha generado se ha construido de espaldas a las lógicas que permiten mantener una vida con bienestar. Y, por tanto, una buena parte de los análisis y las propuestas que van a ir, que voy a plantear a continuación, tienen que ver con este planteamiento, ¿no? Voy a tratar de hacer algunas reflexiones muy breves que me permitan explicar por qué sostengo que es incompatible, ¿no? Digamos que si nos tuviéramos que plantear o preguntar sobre las bases físicas que mantienen la vida humana, tendríamos que hablar en primer lugar de los ecosistemas, de la naturaleza, porque absolutamente todo lo que forma parte del metabolismo económico y que permite sostener materialmente la vida humana procede de la naturaleza. Desde la alimentación, el oxígeno que respiramos, el agua que bebemos, los materiales con los que necesitamos construir carreteras e infraestructuras, todo, absolutamente todo, sale de la naturaleza. Y en ese sentido somos seres radicalmente ecodependientes. Esto que parece una obviedad es de las cosas que tampoco se estudian en las facultades de económicas, ¿no? Quiero decir que parece algo absolutamente obvio, pero sin embargo está ajeno a todo el análisis del marco económico y del marco social actual. La segunda dependencia importante que nos encontramos es la dependencia que todos los seres humanos tenemos del trabajo de otras personas. Desde luego, a lo largo de todo el ciclo vital, pero con especial incidencia en algunos momentos de este ciclo vital. Durante la primera infancia, en el momento de la vejez, aquellas personas que tienen alguna diversidad funcional o discapacidad fuerte durante toda su vida y cuando estamos enfermas, no podemos pensar en una supervivencia digna sin que haya otras personas que nos dedican una buena cantidad de tiempo de trabajo. Tiempo de trabajo que es imprescindible si tenemos en cuenta que los seres humanos vivimos encarnados en cuerpos que son vulnerables, que se enferman, que mueren y que envejecen. Bueno, pues esta realidad es otra realidad también ajena muchas veces en el propio marco del análisis económico, como señalaba antes Lina, y desde luego está fuera de muchos de los análisis de las prácticas políticas que podríamos tener para salir de esta situación, de este atolladero en el que voy a defender que estamos, ¿no? Pues bien, tanto el tiempo de trabajo que mayoritariamente realizan las mujeres cuidando de los cuerpos vulnerables, no porque estemos mejor dotadas genéticamente para hacerlo, sino por el rol que impone el patriarcado en la división sexual del trabajo, como en aquellos recursos que proceden de la naturaleza existen límites. Nuestro planeta es un sistema limitado, que cuenta con una cantidad de materiales albergados en la corteza terrestre, es decir, los minerales o, por ejemplo, la energía fósil, que es finita y que, por tanto, pueden ser susceptibles de uso simplemente hasta que se agotan. Aquello que es renovable, como puede ser, por ejemplo, el agua, a través del ciclo del agua, también presenta límites. Y los límites vienen dados por la velocidad, por la tasa a la que se puede regenerar, que no es la tasa que le gustaría al metabolismo agrourbano industrial, sino que es la tasa que miles de millones de años de evolución han acertado a componer. Por tanto, en aquello renovable y en aquello no renovable existen límites. Y en cuanto a la dependencia que viene dada de la vulnerabilidad del cuerpo y de la dependencia de otras personas, los límites vienen dados por el tiempo disponible que tienen las personas. Es decir, que límites existen. Y en un planeta que tiene límites físicos, lo que no es viable es plantearse que nada pueda crecer de forma ilimitada. Ni un arrecife de coral, ni un bosque de robles, ni una ciudad, ni por supuesto el conjunto del sistema económico, que forma parte, está incluido
digamos, dentro de una biosfera que, insisto, tiene límites físicos. Pues bien, el problema que tenemos es que hemos desarrollado un sistema económico y una cultura asociada a este sistema económico y una práctica política que, sin embargo, necesita crecer de forma ilimitada y no reconoce ni interioriza en su propia práctica estos límites físicos que son inherentes a la propia vida humana. El sistema económico en el que vivimos ha desarrollado, y Lina también lo planteaba antes cuando hablaba de las críticas que hacía al Producto Interior Bruto, ha desarrollado una serie de instrumentos económicos que no reconocen esta limitación. Y voy a plantear dos reflexiones que por necesidad tienen que ser muy rapiditas para tratar de justificar esto, ¿no? La economía neoclásica, que es la que sostiene el sistema económico capitalista, defiende que solamente tiene valor económico aquello que puede ser expresado en términos monetarios. Es decir, se produce una reducción del concepto de valor al concepto de precio. Pero claro, hay un montón de elementos de estos que señalaba anteriormente que no pueden ser expresados en términos monetarios. ¿Cuánto cuesta la polinización? ¿Cuánto cuesta el ciclo del agua? ¿Cuánto vale la capa de ozono? ¿Cuánto vale parir? ¿Cuánto vale una vejez que merezca la pena vivirse porque sea digna? Todos estos procesos, recursos o elementos, siendo absolutamente imprescindibles para la vida digna, no pueden ser expresados en términos monetarios. Y cuando son expresados en términos monetarios, porque hay quien defiende, por ejemplo, que podría haber mercados de belleza que cotizaran en bolsa, por ejemplo, en un paisaje para tratar de defenderlos, cuando se reducen a meros apuntes contables. Yo puedo fijar un precio para la capa de ozono. Puedo tratar, de hecho, a veces se hace, como se le pone en precio a las emisiones de CO2. Puedo incluso conseguir articular un sistema de multas que tengan que ser pagadas por las empresas que contaminen con productos que deterioren la capa de ozono. Puedo incluso, haciendo un ejercicio de política-afección, pensar que esas empresas las van a pagar. Pero el problema es que una vez que las pagan, lo que no arreglo es el agujero de la capa de ozono. Quiero decir, aunque se le pongan precio a algunos elementos de la naturaleza, los elementos irreversibles de destrucción no tienen arreglo de forma fácil y en muchos casos hasta que no pasan periodos muy largos de tiempo, porque yo lo pague. No dejan de ser más que meros apuntes contables. La reducción del concepto de valor a la pura vara de medir del dinero ha articulado también un concepto de producción y de crecimiento económico que es muy disfuncional para tomar nota de la dependencia de la vida humana, de la naturaleza y de los tiempos de las personas. Porque producción pasa a ser el incremento de los agregados monetarios, es decir, se produce cuando estamos incrementando estos valores monetarios. Y al tomar así la producción, dejamos de preguntarnos sobre la naturaleza de aquello que la sostiene. Es decir, se le llama producción lo mismo a fabricar bombas de racimo que a cultivar calabacines. Da igual o es menos importante qué tipo de necesidades o qué tipo de valor de uso tiene aquello que se produce. Lo importante es producir. Y así se ha acuñado un mito que es el de crecimiento económico, que defiende de alguna manera que el crecimiento económico, entendido como el crecimiento de los agregados monetarios, es siempre bueno e incuestionable. Cuando lo importante, desde nuestro punto de vista, es preguntarse sobre cuál es la naturaleza de la actividad, de la producción que sostiene ese crecimiento económico, que es radicalmente distinto. Asociado a este concepto del valor económico y de la producción, se ha construido también, y no voy a entrar aquí porque imagino que Justa después lo planteará, se han construido y se han legitimado también una serie de nuevas dicotomías que están en el seno de la organización social y económica que tenemos, ¿no? Llamamos producción a lo que se genera agregados monetarios en la esfera mercantil y llamamos reproducción a todo aquello que queda fuera de la esfera mercantil independientemente de lo necesario o de lo vital que sea para sostener la vida humana. Llamamos trabajo a aquel
que genera producción en la esfera mercantil a cambio de un salario, y lo otro ni se llama. Puede ser sus labores, trabajo reproductivo, vaya usted a saber, pero no se le llama. Y lo gordo es que otorgamos derechos sociales y económicos, derechos de ciudadanía, en función del trabajo que se hace en la esfera mercantil, que es el que te da derecho al paro, el que te da derecho a las pensiones, el que te da derecho a una serie de ejercicio de ciudadanía que, sin embargo, queda fuera de todo ese marco de actividades imprescindibles e invisibles que no se desarrollan dentro de la esfera mercantil. Por tanto, se ha generado, decía Cal Polanyi en el libro de la Gran Transformación, una especie de vivisección social, es decir, una especie de corte. Ponemos la lupa, ponemos la visibilidad solamente en ese subconjunto de vida humana que es el que se desarrolla en la esfera mercantil, y queda fuera del marco de análisis todo lo demás que, sin embargo, sigue siendo absolutamente imprescindible para sostener la vida humana y el conjunto de la vida, es decir, la vida viva, ¿no? La vida natural. Pues bien, funcionar dentro de esta lógica desde que nace y sobre todo yo coincido con lo que planteaba Lina, cuando se profundiza, digamos, todo el aparato de la ideología neoliberal en los años 70, lo que ha hecho ha sido conducir a una situación de crisis estructural que está escondida debajo del conjunto de la crisis económico-financiera que estudiamos hoy. Y yo me voy a referir de una forma muy rápida, sobre todo a la crisis ecológica. Y digo la crisis ecológica porque me parece absolutamente imposible tratar de establecer ningún marco de salida para el conjunto de la sociedad y, desde luego, algún tipo de propuesta que pueda también trabajar para la emancipación y que no cargue con el conjunto de la crisis a las mujeres, sin tener en cuenta el marco en el que estamos hoy, porque si no podemos hacer propuestas sencillamente inviables desde el punto de vista material. Si algo define la crisis ecológica hoy, y estando poquísimo trabajada y ausente del debate social, es la crisis energética. Hemos llegado a un momento que se denomina del pico del petróleo. El pico del petróleo es ese momento en el que por cada barril de petróleo que se extrae en un lugar del mundo no se encuentran reservas para compensarlo. La Agencia Internacional de la Energía, que es un organismo muy poco sospechoso de ecologismo radical, señala que se alcanzó ese pico del petróleo convencional en el año 2006. Es decir, desde el año 2006 cada año se extrae aproximadamente entre un 6 y un 8% menos de petróleo convencional que el año anterior. Tengamos además en cuenta que el petróleo primero que se extrajo era el petróleo de mayor calidad y más fácil de extraer. Este petróleo poco mezclado con otros productos que, por tener una rentabilidad energética altísima, se dice que tiene una alta tasa de retorno. La tasa de retorno es lo que yo obtengo en función de lo que invierto. El petróleo, por ejemplo, de gran calidad, que ya está prácticamente agotado en todo el mundo, tiene una tasa de retorno de entre 100 y 120. Yo invierto en montar todo el proceso de extracción un barril de petróleo y a cambio obtengo 120. El petróleo, por ejemplo, que se extraía en el Golfo de México, cuando se produjo el vertido de la BP hace un par de años, tenía una tasa de retorno aproximadamente de 30. Porque claro, no es lo mismo extraer petróleo de 3.000 metros de profundidad, teniendo en cuenta que hay que bajar 1.200 metros hasta llegar al suelo marino, que viene mezclado con otros productos y que hay que depurar. El petróleo, por ejemplo, que Repsol celebraba casi con castañuelas, que había encontrado en la zona de la Patagonia, que eran unas reservas de 4.000 millones de barril de petróleo, es un petróleo que tiene una tasa de retorno entre 1 y 3, porque está disgregado en pequeñas gotitas y hace falta utilizar una técnica que estaréis viendo ahora mismo en los periódicos de forma constante, que es el fracking.
El fracking, que ahora mismo está sometido a debate, lo que hace es inyectar agua caliente con productos químicos a profundidades muy grandes, romper las rocas para conseguir que esas burbujitas de gas en el Estado español o de petróleo de la zona de la Patagonia se agrupen y poder extraerlas con algo más de facilidad, ¿no? Tengamos además en cuenta que hemos pasado desde el año 1859 hasta el día de hoy de un consumo de 0 barriles de petróleo anuales, diarios, a un consumo de 84 millones de barriles de petróleo diarios. Es decir, que esos 4.000 millones de barriles que Repsol estaba encantada de haber encontrado y que nos suenan a unas superreservas de la pera, sería el consumo de poco más de un año de petróleo mundial. ¿Qué quiere decir y por qué insisto tanto en el asunto del petróleo en unas jornadas que tienen que ver con la afección de las crisis a las mujeres? Pues porque podría decirse que hoy vivimos en una sociedad que come petróleo. La producción industrial de alimentos, vayámonos a cualquier mercado, cojamos cualquier bote de conserva o pensemos en de dónde vienen los productos que comemos. Los espárragos de cualquier bote de espárragos que compremos probablemente vengan de Perú, de Chile o de Uruguay. Los espárragos que se saquen en Navarra se los estarán comiendo en Noruega. Las galletas de Aguilar de Campo o de Fontaneda recorren en camiones hasta llegar probablemente a Almería, mientras que las galletas que se fabriquen en Almería se estarán comiendo en Hondarribia, ¿no? Si nos quitamos la ropa y miramos las etiquetas, veremos de dónde viene. Pensemos en una ciudad como Madrid, donde no se produce nada que sirva para estar vivo. Es decir, donde la alimentación entra en camiones, donde el agua tiene que meterse por tuberías, donde todos los residuos que generamos tienen que salir en camiones, donde hay gente que va y viene todos los días a trabajar desde Toledo, desde Segovia, desde Valladolid, en trenes de alta velocidad o en coches o en todo tipo de autopistas. Es decir, el mundo que conocemos sin petróleo barato no es viable. No es viable. Se reflota el discurso de la energía nuclear. La energía nuclear, aparte de lo que solemos decir los ecologistas sobre ella, que yo no lo voy a decir porque ya no lo sabemos, sobre su potencial peligrosidad, tiene un problema estructural básico y es que depende del uranio, que es otro recurso no renovable. El pico del uranio está hoy calculado aproximadamente para dentro de entre 80 y 120 años según las previsiones sean más optimistas o más pesimistas, ¿no? Y ahora mismo la energía nuclear está dando el 6% de la energía eléctrica solo mundial. Es decir, si incrementáramos esa producción a un inviable 20%, el pico lo acortaríamos de una forma espectacular y estaríamos montando centrales nucleares que tardan años en instalarse para poder mantener el consumo apenas 2 décadas más. Es decir, no es una solución estructural aparte de sus otros problemas. ¿Qué nos quedan entonces? Nos quedan las energías renovables y limpias, la eólica, la solar, solar fotovoltaica y térmica, lo que se pueda sacar de geotérmica, en pequeña medida la hidráulica y en muy pequeña medida los biocombustibles. Y cuando hablo de biocombustibles hablo del aprovechamiento de los restos cercanos y no de los cultivos energéticos que se están dando en amplias zonas de países de la periferia, que eso no se puede llamar biocombustibles y que son realmente agrocombustibles, con un proceso, además deciros que estos agrocombustibles tienen unas tasas de retorno que van de 0,8 a 1,5, es decir, en algunos casos, desde el punto de vista energético, hasta tienen rendimientos energéticos negativos. ¿Dan las energías renovables y limpias para satisfacer las necesidades humanas? Sí. ¿Dan para satisfacer este modelo de crecimiento? No. Las energías renovables y limpias no dan para vuelos low cost al otro lado del mundo. No dan para el mantenimiento de coche privado para toda la población que quiera tener coche del planeta, ni siquiera para la de una parte reducida. No dan para que toda la población del planeta coma 6 días a la semana carne. Es decir, no dan físicamente. No dan físicamente para ello. Por tanto,
la reducción de la esfera material de la economía, y ojo, no estoy hablando de reducción del PIB, ni del crecimiento económico en términos puramente de indicadores económicos, sino la reducción del tonelaje, de la cantidad de tierra, de la cantidad de residuos que se generan, no es una opción que tenga el conjunto del sistema económico mundial. Es una obligación, una constricción, una condición que impone el hecho de vivir en un planeta físicamente limitado y que ya se está viviendo en una buena parte del mundo. Cuando el ejército de Estados Unidos, el ejército español y el de Reino Unido invaden Irak y se apropian de los yacimientos de crudo que quedan, no solamente se están apropiando de los yacimientos de petróleo, sino que están impidiendo que la población iraquí, que era una de las que mayor consumo per cápita de petróleo tenía en el mundo, como suele pasar en casi todos los países extractores de petróleo, pase de tener esos niveles tan altos a tener uno de los niveles más bajos de consumo energético que se dan ahora mismo en casi todo el planeta. Sin transición, por la vía del poder militar. Por eso, en algunos lugares del mundo, el decrecimiento de la esfera material de la economía es ya un hecho. Es ya un hecho. Si ahora mismo a los llamados países desarrollados, y ahí todavía me voy a referir a España como país desarrollado, ¿no? Quiero decir, en cuanto a su consumo material, ¿no? Se le pusieran fronteras, igual que se le ponen a las personas, aquí no durábamos ni 10 días. Porque la producción de alimentos, porque la producción, desde luego el consumo de energía y el consumo de una buena parte de los elementos que proceden de la naturaleza, se sostienen sobre las importaciones de otros lugares. Quiero decir con esto que el conjunto de la economía que pretende ser hegemónica, de la economía capitalista, es una economía caníbal, que crece como si fuera un tumor, siempre a costa del expolio de los bienes de otros territorios, siempre a costa de los sumideros, es decir, de la capacidad de otros territorios de degradar los residuos, y también a costa de una cantidad enorme de trabajo humano que vienen de otros territorios. La crisis energética tendría que estar en el centro del debate social, porque la situación en la que nos encontramos es una situación que ya no admite mucha dilación. Y si no se reduce por las buenas, se reducirá por las malas. Y por las malas me refiero a una vía ecofascista, es decir, a una vía en la que quien tiene poder económico y poder militar siga manteniendo o pretendiendo sostener estilos de vida muy depredadores en lo material a costa de otra gente que cada vez en mayor medida no tendrá acceso a los mínimos necesarios para vivir. En el plano, bueno, creo que es habitualmente bastante más trabajada también, y yo creo que Lina además ha incidido en ello de una forma clara, y yo no me voy a detener, que es la crisis de reproducción social. Es decir, todos los recortes que está metiendo nuestros gobiernos, y no hablo solamente de este, porque el anterior también recortó mogollón, en el momento actual, son recortes de cuestiones que tienen que ver con la reproducción social y con la vida, y que no y que están recortando en cuestiones que no se pueden dejar de hacer, sin que exista un deterioro importante de la calidad de la vida de las personas. Y se están metiendo dentro de los hogares. Es decir, son los hogares los que están ahora mismo funcionando y asumiendo las principales tensiones de lo que deja de hacer el conjunto del sistema. Y los hogares, que son las grandes corporaciones del patriarcado, no son lugares armónicos en donde las relaciones sean equitativas. Son lugares en donde hay unas relaciones de poder tremendas y son las mujeres mayoritariamente quienes están cargando con una buena parte de estos trabajos, ¿no? Si nos planteamos cómo podemos salir de esta situación, a mí lo que se me ocurre es que en un sistema que cuando crece devasta, porque no nos olvidemos que la crisis que tenemos hoy es una crisis de éxito del propio sistema económico, una crisis que le llamó crecimiento y progreso a haber dejado el litoral plagado de casas que están ocupadas 22 días al año, una crisis que ha construido un montón de carreteras que tienen un 11% del tráfico mínimo que se considera razonable para construir una carretera,
una crisis que ha construido aeropuertos en los que aterriza un avión a la semana, una crisis que ha construido todo tipo de infraestructuras que no tienen ningún tipo de uso. Infraestructuras, quiero recordar, que fueron muy celebradas en general por todo el mundo sindical y por toda la clase política, casi de todo el espectro que ha tenido capacidad de gobernar, es decir, realmente, ¿no? Y que fueron considerados a quienes se oponían a ellos, y quiero referirme en concreto al movimiento ecologista, como cavernícolas, gente que no quería el progreso, gente a la que le importaba más un conejo que las personas, ¿no? Es decir, cuando ahora mismo vemos los papeles de Bárcenas y nos encontramos con que presuntamente las grandes empresas que fueron adjudicatarias de estas obras han estado donando dinero ilegalmente, y nos encontramos con las adjudicaciones que se han hecho posteriormente a estas donaciones, a lo mejor sí encontramos la explicación de por qué se hacían aeropuertos que no necesitaban aviones, carreteras por las que no pasan coches. Y a lo mejor no era tanto un modelo de progreso detrás, sino lo que había era un proceso de expolio que ha utilizado el dinero público para construir y para mantener unos puestos de trabajo que eran efímeros, porque son precisamente aquellos lugares en donde más se apostó por el ladrillo los que hoy tienen muchísimo más paro, y que a lo mejor lo que estaba, el error era el propio modelo de progreso, de crecimiento y de desarrollo que se había adoptado, ¿no? Por eso yo quiero terminar simplemente planteando que para mí, dentro de la lógica del sistema que tenemos, no hay salida, no la hay. Este sistema, cuando crece, devasta, y cuando no crece, lo que se produce es un expolio brutal que permite regenerar de nuevo las tasas de ganancia del capital a costa de expropiar lo poco común que queda en forma de servicios públicos y a costa de someter a un empobrecimiento y una vulneración tremenda todos los derechos sociales y económicos adquiridos en los últimos siglos, ¿no? Por tanto, a mí me parece que enfocar otras nuevas políticas del territorio que permitan establecer un sistema económico que produzca lo que se puede producir físicamente, es decir, que no esté ajeno a lo que hay en la naturaleza. Una política de tiempos, de manera que se reconduzca la noción de trabajo y se incluyan todos los trabajos dentro de esa noción. Eso implica reorganizar el conjunto de toda la sociedad. No vale solo con políticas de conciliación, a mi juicio, ¿no? Implica también repartir radicalmente la riqueza, porque si el planeta está físicamente limitado, la única manera de caminar hacia la justicia es repartir la riqueza. Y esto implica propuestas de fiscalidad, implica rentas mínimas y rentas máximas, pero en mi opinión, y someto aquí el tema, implica también darle una vuelta al concepto de propiedad bastante importante. Es decir, y no hablo de la propiedad ligada al uso, hablo de la propiedad. Hay mucha gente que no quiere ser, fundamentalmente quienes tienen grandes propiedades, que no quieren ser voluntariamente más sencillos. Y digo yo que habrá que establecer políticas que les animen o les obliguen o les quiten lo que tienen de más que corresponde a otra gente. A mí no se me ocurre otra forma de caminar a la justicia. Y por tanto el debate sobre la propiedad, que está absolutamente escondido, a mí me parece que es central, ¿no? Creo que ninguno de los políticos que hoy nos gobiernan, desde luego, están por la labor de acceder. Se hablaba antes de participación, ¿no? Y yo pensaba en una plataforma como, por ejemplo, la de Afectados por la Hipoteca, que ha presentado una ILP con 1 millón de firmas, que tiene una sentencia a favor de sus posiciones de la Unión Europea, que cuenta con el beneplácito de jueces que han hecho todo tipo de declaraciones, y parece que no vale para nada. Cuando los canales que supuestamente te permiten ese sistema democrático, que para mí es la verdadera estafa, fallan, ¿qué canales le quedan a la gente? Pues lo único que te queda es articularte y conseguir sumar fuerzas para darle la vuelta al sistema. Por eso a mí ahora me parece que es momento de no estar solas en ningún sitio. Es momento de articularse, ya sea en una cooperativa de consumo, en una asociación de vecinos, en un grupo ecologista, en un partido político, donde sea. Y desde ahí buscar desesperadamente la confluencia, ¿no? Yo creo que en este asunto el papel de las mujeres es esencial. Primero porque desde el feminismo, en todos los ámbitos del conocimiento, en el urbanismo, en la economía,
en la política, en todos los ámbitos de conocimiento, hay una propuesta, yo creo que interesante y absolutamente central para darle la vuelta a la situación que tenemos. Y en segundo lugar, porque con esta nueva exaltación de la maternidad, que yo también comparto, es decir, de lo bien que cuidamos las mujeres, aquí Javier Arenas, por ejemplo, ha sido uno de los que habla siempre de lo bien que cuidan las mujeres y lo bien que estarían en casa cuidando, ¿no? Y estas políticas públicas que además lo empujan. Y por otro lado, con esta criminalización del feminismo, cuando se habla de las feminazis, de la ideología de género, es decir, una criminalización de cualquier movimiento que le quiera dar la vuelta al orden establecido, pues podemos tener un montón de problemas, ¿no? Por ello me parece que tanto por el lado de la propuesta como por andarnos listas, porque si no nos tocará cargar con la mayor parte de la crisis, a mí me parece que el feminismo tiene ahora mismo un tema, un asunto central, ¿no? Yo lo voy a dejar aquí y simplemente luego podemos entrar en el asunto. Yo no espero nada de quien ahora mismo está gobernando, o sea, sinceramente no lo espero. Y creo que es articulando por debajo con movimientos potentes de confluencia que den la vuelta como podremos forzar a dar esos cambios que a mí me parece que son cada vez más urgentes. Gracias.